Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, 1:44 p.m. Muchas gracias por estar con nosotros. Entramos tarde, producto de una conferencia de prensa inesperada, porque recordemos que las conferencias de prensa del sector salud sobre el COVID se hacen los viernes. Así es que, bueno, hoy estábamos sorprendidos de la convocatoria a conferencia de prensa un jueves por parte del ministro de Salud, Daniel Salas, y del presidente de la Caja, don Román Macaya, y ya sabemos por qué fue esto. Hay una pausa en la llegada de las vacunas en Costa Rica. Realmente es algo muy triste. Hoy se confirma en la mañana, gracias a unas declaraciones del doctor Roberto Arroba a Noticias Repretel, que la Caja ha venido priorizando, como lo habíamos dicho, y yo tengo que decirlo, la verdad es que todo el mundo se me vino encima cuando lo denunciamos, que a los empleados administrativos de la Caja, es decir, no sé, la secretaria de la dirección de pensiones, incluso la gente que está en teletrabajo, es decir, que no tiene contacto con los pacientes, la Caja había priorizado ese proceso de vacunación sobre las personas mayores de 58 años que están en el grupo 2, no en el 1. Es decir, la gente que está en teletrabajo en la caja, la vacunaron ya, alguna de ellas, y a los mayores de 70 años, 60 años, 58 años no. ¿Cuál era el riesgo? Y realmente uno no disfruta tener razón cuando las repercusiones son tan tristes. ¿Qué pasa? Ahora Pfizer anuncia que va a parar en darnos vacunas y traerlas en febrero. Bueno, que ahora tenemos un montón de gente joven que hace teletrabajo, que no tiene ningún riesgo, vacunada con las existencias que ya llegaron, y tenemos a un montón de personas mayores de 78 años, como vi un caso hace unos minutos de una persona hipertensa que no tiene vacuna, porque la Caja y el Ministerio de Salud hicieron esta priorización. Así es que les digo, yo no disfruto ni me alegro hoy de haber tenido razón en los cuestionamientos, porque realmente las consecuencias son muy tristes, porque algunas de esas personas con complicaciones mayores de 65 años, si hubieran podido estar vacunadas, seguramente hubieran podido librarse de la muerte en los próximos días. Y esto hay que verlo con el criterio crítico de quién hizo esas medidas de protección. Y además, les digo una cosa, que esto podría ser una lección: dejen de venirse o irse a mansalva sobre quienes preguntamos o criticamos cómo definen los criterios en salud, porque realmente hay que verlo con ojo mucho más crítico. Es la 1:47 p.m. de la tarde. Yo hoy quería hacer un programa que tiene que ver con entretenimiento, pero no es para entretenerlos, sino más bien para, bueno, sí, también es para entretenerlos, Matices siempre es para entretenerlos, pero también tiene que ver con uno de los sectores más castigados por la pandemia, y es el sector cultura y entretenimiento. Y yo invité a una persona que conozco hace muchos años. Yo en eso soy muy transparente, me parece que en eso sumo algún elemento. Kalina Guillén es la voz de un grupo que se llama The Classics. Kalina fue compañera mía del cole, yo la conozco, desde hace 25 años. Y realmente un día de esto le di un post que ella hacía en Facebook y entendí, finalmente le quité, digamos, el nombre al sector cultura o entretenimiento y se lo puse a una persona, en este caso a Kalina. Yo hoy la invité a Matices para que nos acompañara. Kalina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Randall, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación, de verdad, y en nombre de todo el sector de música, entretenimiento, arte y cultura en Costa Rica, te doy las gracias por este espacio. No, hombre, muchas gracias a vos por estar con nosotros. Antes de entrar a conocer, digamos, qué ha pasado con el sector cultura y entretenimiento, y del cual vos sos una de las caras, digamos, de lo que ha pasado,
Fíjate que un día de estos estaba pensando en que hay 2 países en América Latina, o 3 países en los que conocemos mucho. Por ejemplo, México, todos conocemos México, tenemos dichos mexicanos, muchos de nosotros, conocemos la cultura mexicana, conocemos que es un mariachi, y entonces yo me puse a pensar, bueno, ¿y cómo sabemos qué es un mariachi? ¿Cuáles son los artistas mexicanos? ¿Por qué sabemos tanto de México? Bueno, porque México es un país que ha explotado enormemente su cultura, incluso la ha exportado, y hoy conocemos muchísimos elementos de su cultura, de su propia cultura, gracias a que por medio de ese sector logran reproducir una y otra vez su modo de ver la vida, sus costumbres, su forma de ser, y eso genera, digamos, que perdure, en este caso, el mexicanismo, digamos, a lo largo de los tiempos. Igual nos puede pasar ahora con Colombia. Digo, Gabriel García Márquez, que es uno de los mayores exponentes de la cultura colombiana, no habrá nadie a que yo le diga Macondo que no se imagine un Caribe colombiano o entienda el conflicto político colombiano de la primera mitad del siglo XX. O, por ejemplo, Venezuela. Muchos de nosotros vimos chiquillos, cuando no había cable, las novelas venezolanas que llegaban a Costa Rica, y resulta que no solo tenemos un montón de dichos, sino que su cultura ha logrado reproducirse y permanecer en el tiempo. Así es que el sector de cultura y entretenimiento, y con esto quería empezar con vos, no es una cosa solo de ocio, es decir, no es solo una cosa solo para entretenernos, es una cosa que ayuda a que perdure la forma de ser costarricense y el ser costarricense a través del tiempo. Kalina, quería empezar con eso, por favor. Así es, Randall, tenés toda la razón, y es que es ahí, yo pienso que hay 2 puntos modulares en esta discusión, y la primera es esa, es enmarcar, yo creo que es súper importante enmarcar la importancia y la necesidad, sobre todo, que tiene un país y una sociedad de darle valor a su arte y su cultura. Porque sí, como bien lo ilustrabas, por ejemplo, con el ejemplo que dabas de México, justamente, ¿verdad? Que a través de la música han llegado a exponer su cultura y su gastronomía y todo al mundo entero. Eso pasa con el arte, y es por eso que es tan importante. Y a mí me pueden decir, bueno, en Costa Rica no, porque Costa Rica no, lo que explota son sus playas y su turismo, pero entonces, ¿dónde está la música y el entretenimiento dentro de esa cadena de valor que tiene la exportación de nuestra cultura? Randall, es enorme, es grandísima. La gente muchas veces, y no quiero, yo sé que de repente le voy a caer mal a más de uno. Adelante, pero bienvenida al club. Totalmente. Mucha gente todavía en nuestra sociedad piensa que los músicos y las personas que decidimos como un modo de vida dedicarnos profesionalmente al arte somos unos vagabundos, que es un hobby, que es por ocio, como bien los decías, y no. O sea, la cultura forma parte importantísima de la cadena de valor que tienen todas las actividades sociales y económicas dentro de una sociedad. Y yo pienso que es por eso que no hemos logrado ser visibilizados, porque a veces siento que Costa Rica, dentro de toda la crisis de la pandemia, ha convertido al arte, la cultura y la música, sobre todo hablo por mi gremio que es la música, simplemente en el sector prescindible. Randall, son 11 meses que ya hemos pasado en los cuales hemos tenido que ingeniárnosla para poder subsistir, ¿verdad? Porque somos el único sector productivo, económico, porque sí se produce y sí se gana y sí vivimos. Yo, mi familia, tanto mi esposo como yo, nos dedicamos a la misma actividad ya a lo largo de los últimos 18 años. Y pagan impuestos y sostienen al fisco y pagan a caja. Y generamos empleo, Randall, generamos trabajo, al menos de mi grupo, ¿verdad? De Classics, o sea, se genera trabajo al menos para 8 familias. ¿Verdad? Tengo colegas que generan trabajo al menos para 10 familias, y no es porque nada más es venir y tocar, sino que es un montón, ¿verdad?, de talentos unidos que se necesitan para darle forma a un negocio como la música, por ejemplo, y que es parte tan importante de la cultura, porque cultura en Costa Rica, como vos decías, no es exponerle al mundo simplemente, ¿verdad?, el traje de campesino y el tambito, ¿verdad?, que es hermosísimo, y sí también eso refleja nuestra cultura, pero un extranjero viene a Costa Rica porque, Randall, yo lo he vivido, y a mí me dicen, este grupo es tico, ¿sí? Es tico, es de costarricenses, porque en Costa Rica hay muchísimo talento, y hay escuelas
y gente que se dedica a potenciar el talento de los costarricenses para que después en un futuro puedan vivir del arte. Entonces, ¿dónde está el apoyo de la sociedad hacia esa cultura de forjar artistas, de forjar músicos, para que ellos luego puedan sostener sus familias del arte? Randall, somos un montón de personas que ahorita estamos sufriendo el olvido del gobierno. Y no queremos simplemente que nos vengan a regalar las cosas y que nos vengan a pagar los créditos. No es eso. Simplemente lo que rogamos, lo que deseamos es que se nos permita tener una activación justa como se les ha permitido al resto de sectores económicos de Costa Rica, sino también que se vuelva a ver hacia atrás y se trate de valorar el daño, ¿verdad? El recuento de los daños, porque ahorita, como vos bien lo decías, ya en noviembre, diciembre, enero, ya muchos estamos de nuevo con nuestras obligaciones bancarias que ya a este punto son insostenibles, porque esa es la realidad. Es insostenible, Randall. Yo en los últimos 2 días que me he dedicado junto con otra colega también de la mesa sectorial que ha estado muy preocupada, al igual que yo, de la realidad de nuestros colegas, yo he recibido testimonios que me han quebrado completamente, ¿verdad? De gente, por ejemplo, el caso de un colega que se dedicaba a dar entretenimiento para el turismo corporativo, Randall, una industria que la gente no se imagina el poder económico que tiene en las zonas como Guanacaste, por ejemplo. Es sumamente importante y se mueven miles de dólares en esa industria. Y tengo un colega que se dedicó a darle trabajo a infinidad de músicos, a trabajar dándole entretenimiento a un montón de extranjeros que venían a nuestro país a divertirse, a entretenerse, y ahorita ya no puede. Estaban a punto de que lo saquen de su casa. Ha vendido todos los activos que tenía para poder trabajar, y ahorita, ayer me dijo, hoy vendí lo último que me quedaba para ver si logro pagar el alquiler, pero no sé después con qué voy a ir a trabajar. Entonces, Randall, esa es la realidad de nuestro sector. Yo sé que la pandemia ha afectado a muchos en Costa Rica, a todos nos ha afectado de una forma u otra, pero nosotros simplemente nos hemos convertido en el sector prescindible de la sociedad. Sí, a mí, bueno, déjame hacer un comentario primero sobre el tema cultural. A los que nos gusta la historia y a los que no les gusta la historia, que pueden jugar Assassin's Creed, por ejemplo, si no les gusta, y soy en fiebre de eso, entonces nos daremos cuenta cómo los grandes imperios de la historia de la humanidad han sido tan grandes. Es por el tema cultural. Correcto. Es decir, los griegos, por ejemplo, lograron influir culturalmente en otros pueblos y se convirtieron en uno de los civilizaciones más grandes de la historia. Igual pasó con los romanos, igual pasó con los egipcios, igual pasa con los Estados Unidos hoy, por ejemplo, o con la influencia de China en Asia. Es decir, culturalmente se genera una apropiación y una reproducción de su forma de ver la vida. Y cuando digo cultura no estoy, digamos, encapsulando las cosas, todo es cultura. Keylor Navas es cultura, The Classics es cultura, la Orquesta Filarmónica es cultura, la pintura es cultura, es decir, todas las actividades generales que hacemos se vuelven cultura. Pero a mí yo sí tengo la impresión, y eso me preocupa mucho, que cuando empezó la pandemia, ¿verdad? Y entonces se hicieron los cierres, las autoridades nacionales pudieron haber agarrado un cuaderno como que acabo de agarrar, y entonces apuntar los sectores afectados, ¿verdad? Y entonces uno podía empezar, bueno, turismo, cerramos las fronteras, al carajo el turismo, ¿verdad? Entonces, cerramos los restaurantes, bueno, al diablo los restauranteros. Cerramos, bueno, y usted podía hacer una lista de 1000 cosas, ¿verdad? De 1000 cosas con estas. Y entonces, uno lo que se imagina es que los ministros de cada sector agarran ese grupito, como ya me hiciste caras, pero a eso vamos. Digamos, agarramos ese grupito de, por ejemplo, el ministro de Turismo, entonces o la ministra de Turismo antes, entonces agarra y dice, no, es que yo estoy preocupada por los operadores turísticos, por los choferes de microbús, por los dueños de los hoteles, por los empleados de los hoteles, por la gente que alquila tablas de surf en la playa. Ok, ese es su sector. Correcto. Y entonces había otro como el Ministerio de Economía, y decía, no, suave, es que a mí me preocupan los restauranteros, los dueños de empresas, los comerciantes, los dependientes. Ok. Y entonces llegamos a que en esta lista empezamos a borrar algunos. Entonces, por ejemplo, Julio Aguilar, que me está escribiendo a través de Facebook. Dame un segundo para ver qué hice. Vamos a ver qué hice mi conversación de Face. Esto pasa cuando estamos todos así. Ok, vamos a ver. Juan Aguilar es payaso. Y cuando digo es payaso, es que se dedica a ser payaso. Me parece.
está diciendo, por ejemplo, que a él es una cosa de las que le pasó, ¿verdad? Digamos, Juan dice, por favor no nos olviden también a nosotros. No, hay una parte de la hoja que nosotros arrancamos y que no nos preocupamos de volver a activar porque lo metimos debajo de la alfombra y dijimos, los que cantan, un montón de vagos, pero largo, tatuados, que se dedican entonces a cantar por hobby, que se pongan a trabajar de verdad. Y pareciera, Kalina, y lo digo con todo respeto, que no hay alguien, en este caso la ministra, que para mí está respirando aire extra desde hace muchísimo tiempo, que se haya preocupado por ustedes. Así que aquí va mi pregunta. ¿Alguien se preocupó por ustedes desde el gobierno para decirles, vean, yo estoy pulseando en Consejo de Gobierno una medida estrictamente para ustedes? Vea, Randall, o sea, yo puedo hablar desde lo que yo sé, ¿verdad? Yo no pertenezco a la mesa sectorial, ¿verdad? Pero sí tengo contacto con algunas personas de ellos que sé que se han preocupado por representarnos. Pero ¿qué es lo que ha pasado? No ha habido voluntad política para darnos pelota en buen tico, ¿verdad? En buen tico. ¿Por qué? Porque el mismo Ministerio de Cultura ha presentado protocolos, ¿verdad? Para poder desarrollar las actividades, pero ¿qué ha pasado? Viene gobierno, Ministerio de Salud y Casa Presidencial y simplemente estamos todavía con prohibición, existiendo ya los protocolos por parte de la mesa sectorial que sé que fueron presentados en noviembre, ¿verdad? Y el mismo Ministerio de Cultura los tiene colgados en su página de internet oficial como el gran logro, pero al final no representan ningún logro, Randall, porque no se logra ejecutar la actividad, que es al final lo que nos da de comer. Kalina, perdón, pero espérate, me dijiste en noviembre, eso significa que estaban cerrados marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, ahí llevamos 8 meses. O sea, se hicieron los protocolos cuando ya tenían 8 meses paralizados. No, Randall, el ministerio los presentó creo que desde mayo, pero nada más los presentó. Okay. Ahí están en mayo, publicados desde mayo. Pero se presentaron y no pasó nada porque la actividad sigue varada. Luego se dio un medio avance que se permitía música de fondo y música instrumental. Randall, eso no es abrir un sector económico, por favor. Eso no se hace. Entonces, ¿qué ha pasado? Que se han presentado protocolos y se dice, bueno, ok, esto está y son implementables. ¿Por qué? Porque yo, y lo digo con toda sinceridad y con toda franqueza, los que hemos trabajado, y yo sé que muchos, sino para decir la mayoría, estamos trabajando poquitas cosas al margen de la clandestinidad, porque así es, ¿verdad? Yo, por ejemplo, a principio de año hice una fiesta privada, un evento donde me di cuenta que es súper fácil, con parte de voluntad de un cliente y de uno como músico y como artista, de tener las condiciones de seguridad para que un evento se desarrolle en medio de una pandemia, ¿verdad? Sin poner en riesgo a nadie. Se puede, Randall, se puede, pero ¿qué pasa? Todavía no tenemos el aval público para poder hacerlo. Ha faltado, siento yo, desde mi perspectiva personal, ¿verdad? Estoy hablando por mí, que ha faltado muchísima voluntad política, no solo para permitirnos esa apertura segura y real, sometiéndonos a los protocolos que han sido presentados responsablemente por el mismo ministerio, algunos por la mesa sectorial que trató de recoger y de armar un protocolo que la verdad siento que imagino yo que está muy completo porque lo hizo gente del mismo medio, pero simplemente se prohíbe, se dice, no, los músicos todavía no, conciertos todavía no, espectáculos públicos todavía no, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, no ha existido esa voluntad política por parte del gobierno para permitirnos trabajar. Es que no estamos pidiendo que se nos vengan y se nos paguen las deudas o que vengan y nos mantengan. Estamos solicitando que por favor nos permitan trabajar y que tampoco, Randall, va a ser un gangón, ¿verdad? Porque como está el mercado, de repente, si yo antes hacía 10 conciertos al mes, ahora voy a hacer 2 o 3, porque sabemos que la economía está quebrada y que no existe la misma posibilidad de trabajo. Claro. Es que nos dejen ir a ver qué fue lo que quedó para poder nosotros hacerlo. Eso por un lado, Randall. Y por otro lado, como lo decía usted al principio, hacer ese recuento de los daños de este sector que está tan golpeado, porque ahorita las entidades bancarias, financieras y todo el sistema nos viene y nos cobra igual que al resto, nos trata igual que al resto. O sea, tenemos medidas de activación sumamente desiguales con respecto al resto de sectores y nos tratan igual. Dame un ejemplo de eso. Un ejemplo, por ejemplo, el crédito hipotecario.
Randall, yo te puedo hablar por mi caso. Y cuando usted dijo que usted me leyó en Facebook, yo dije, basta. Llegó el momento, vieras cómo lo pensé, y de hecho fue que, bueno, tuve un rato de esparcimiento con mi familia ahora a principio de año, y mis hermanas fueron las que me alentaron a hacerlo público. Y me decían, Ana, decilo, diga, cuente lo que le está pasando, póngale una cara a la realidad del sector. Porque yo llego al banco y me dicen en diciembre, nos acogimos a la prórroga de muy buena fe, y llego al banco y me dicen, ya tiene que pagar. Mire, pero es que yo necesito, mucho antes de que ya se llegara al fin de la prórroga, que era en diciembre. Entonces en noviembre me dice mi esposo, no, mira, no, el 24 de octubre hubo un nuevo pronunciamiento de Casa Presidencial, del Ministerio de Salud, donde todavía, que es el último documento oficial, donde todavía están prohibidos los conciertos. Entonces, mandemos ese documento, porque de ahí, si el sector todavía no está activo por parte del gobierno, uno intuiría que lógicamente las entidades bancarias, ¿verdad?, no te pueden todavía obligar, porque estamos todavía siendo un sector inactivo. Fui, presentamos los documentos, todo eso, me llevaron con largas, hasta que ya después de mi fecha de pago me dijeron, no, la prórroga no le es aprobada, ya tiene que nuevamente empezar a pagar su crédito hipotecario. Kelina, pero perdona, pongámosle 2 puntos a las CIES para abordar mejor las dos cosas. Una, vamos a hablar del tema de los créditos. Fue masivo, es decir, los bancos salieron y dijeron, señores, nadie paga, de aquí a 6 meses vamos a darle prórroga a la gente, vamos a estudiar cada caso, pero realmente era masivo. Era masivo. Vos la locura, esta idea extraordinaria y fuera del planeta que me estás planteando, y porque a nadie más se le ha ocurrido en el gobierno ni en las entidades bancarias, es que a los sectores que no se les permite operar se les extiendan las prórrogas y que le empiecen a cobrar solo a los sectores que sí están trabajando. Esa es la locura que estás planteando. Pues no sé si sea una locura o no, Randall. Estoy siendo sarcástico, porque a mí lo que me parece es increíble que a nadie se le hubiera ocurrido. Es que por favor, Randall, es lo lógico. ¿Por qué si vienen y cobijan a todo el mundo con la misma cobija? Y le dan, es más, yo conozco gente que agarró la plata del préstamo de la casa para irse a pasear, porque el banco le estaba dando esos beneficios, porque como vos decís, fue una medida general. Y ahora, entonces, los sectores en desventaja como el nuestro, que sí verdaderamente estamos necesitando de otro estudio o de otro aval, ¿verdad?, económico por la naturaleza de nuestra actividad, entonces nos vemos afectados por esa generalidad, ¿verdad?, que yo sé que de repente no culpo al gobierno y más bien alabo su buena voluntad de ayuda a todo el pueblo. Pero yo creo que ya estamos en el punto, después de 11 meses de pandemia, donde hay cierta personalización de casos que se vuelve necesario. Y es ahí donde yo pienso, y por eso es que yo digo, se necesita voluntad política para que eso se ejecute, Randall, porque si no es así, no se ejecuta. Porque a mí me buscaron del banco, porque hice mi denuncia pública para contar mi caso. Claro. De hecho te iba a preguntar si para tener incidencia pública, Kalina, para que alguien te haga caso, ok, la idea del Facebook fue una muy buena idea, ok, porque yo, representando un medio, te volví a ver, pero además mucha gente que está en Facebook te vuelve a ver. Pero digamos, para tener incidencia real, bueno, y te llamó el banco, pero para tener incidencia real, es decir, para que tú queja llegue a la mesa del sector para que sea llevado al Ministerio de Cultura, para que la ministra se pellizque y vaya al Consejo de Gobierno, ¿qué tenés que hacer? Exactamente. Bueno, yo hablo por lo que yo hice, que fue ponerle un nombre a la situación, ¿verdad? Yo dije, sí, no importa, Randall, lo que yo tengo hasta hoy en mi vida, ¿verdad? Todo lo que tengo me lo he ganado encima de un escenario. Todo, Randall. Mi casa, mi carrito, mis activos, nos hemos forjado una vida de artistas, ¿verdad?, a través de nuestro trabajo. Entonces, donde yo veo amenazado todo ese patrimonio por una arbitrariedad que sucedió en el mundo, que no es responsabilidad mía, entonces yo digo, necesitamos hacer algo. Y yo sé que yo no soy la única. Y si ponerle mi nombre a un caso ayuda a más gente dentro del sector, que no dudo que está como yo, o peor, o mucho peor, ¿verdad?, por casos que nos han llegado, y ya tenemos una lista de gente que necesita ayuda real porque están en una situación apremiante.
Entonces ahí es donde yo digo, toca decir, aquí estoy, somos personas, somos costarricenses igual que todos y nos tienen completamente en el olvido, ¿verdad? Y lo único que pedimos es que nos permitan trabajar y que se nos den soluciones para poder hacer el recuento de los daños sin que duela tanto. Porque al final, ¿dónde está tu trabajo? La gran mayoría, yo sé que hay gente que no, ¿verdad? Pero la gran mayoría de los que trabajamos del arte, las cositas que tenemos las hemos forjado gracias a nuestro trabajo y ahorita están amenazadas. De hecho, para la gente que está juzgando a Kalina, porque hay alguien que reinvente su vida. Ya lo hicimos, Randall, ya lo hicimos. Y ahí sí, porque tiene que tener techo, tiene que comer. Tiene que, no sé si tenés hijos, Kalina, pero igual si tenés hijos, hay que darles de comer a los hijos de ahí. Tengo una hija, Randall, y permitime así brevemente contestarle a esa persona, porque yo sabía que era un tema que iba a salir a la luz en esta entrevista. Que la gente me dice, vaya, reinvéntese. Randall, los artistas nos reinventamos. Número 1, voy a empezar partiendo desde nuestra actividad. Hubo una completa reinvención del medio artístico gracias a la virtualidad, porque también los artistas nos inventamos el teletrabajo y pusimos en boga los conciertos virtuales, que fueron una herramienta muy buena que nos generó trabajo, no como la presencialidad, porque quiero ser clara de que nuestra actividad artística es 100% presencial. Es una experiencia que necesitamos brindarle a nuestro público y que nuestro público necesita sentir y vivir y vibrar a través del arte que nosotros hacemos. Lo hicimos en una modalidad virtual, sí, nos sirvió, sí, y eso es reinventarse. Así que a la persona que dice que los artistas no nos hemos reinventado, pienso que está en un error y lo invito a analizar o a sentarse con un artista para que se replantee si no nos hemos reinventado, porque lo hemos hecho. Eso en cuanto a la naturaleza de nuestra actividad, que es el arte. Pero también tenemos que comer y la virtualidad no alcanzó para comer. Entonces, en mi caso, bueno, yo tenía otro negocio adicional, pero lo tenía como segundo, prácticamente como un hobby. Me tocó potenciarlo en la pandemia y sacarlo otra vez y ponerlo a funcionar a toda máquina para poder subsistir de eso, ¿verdad? A lo mismo que otros colegas pusieron los camiones a trabajar, se pusieron a hacer chileras, a vender queso, a ir a traer marisco, a refrigerar sus camiones, ir a traer mariscos al puerto y venderlos. Nos reinventamos, Randall, porque nadie nos ha regalado nada. Nos han apoyado mucho nuestras familias y amigos y todo. Pero los artistas de Costa Rica sí nos hemos reinventado. Pero esa reinvención no alcanza cuando has forjado toda tu vida trabajando y estudiando e invirtiendo todos tus ahorros, todas tus ganancias en el negocio del arte. Ya estamos en un momento donde las medidas tienen que ser de peso y ya no tienen que venir de nuestra reinvención porque ya ese recurso está muy agotado. Ya necesitamos medidas de parte del gobierno. Kalina, cuando vos decís, bueno, es que nos dejen volver a trabajar, ¿ok? Digo, en media pandemia supongo que no estás pensando en que les permitan abrir un escenario y que todo el mundo esté en el molote de ahí, juntos, ¿no? Como antes. Uh-huh. Pero entiendo que los protocolos son bastante fuertes. Y incluso te puedo decir, digamos, yo no me imagino una diferencia entre un evento e ir al mercado de San José. Perfecto. Digamos, uno pasa al mercado y está la gente exactamente igual que estaba. ¿Qué es lo que se te ocurre? Cuando vos decís, déjennos volver a trabajar, ¿qué es lo que se te ocurre? Ok, Randall, vea, como usted bien lo acaba de decir, todos los sectores económicos se han ido activando, acatando protocolos, ¿verdad? Entonces, utilicemos el mismo ejemplo que usted acaba de poner de ir a la feria. Entonces, podemos hacer un evento acatando un protocolo que ya está presentado, ya está formado. Es más, todos los protocolos, el mismo Ministerio de Cultura los tiene ahí propuestos para las actividades, para retomar las actividades artísticas. Y aprobados, yo creo, no solo presentados, aprobados, solo que no se ejecutan. Exactamente, no se ejecutan porque existe la prohibición de salud y de gobierno de realizar, por ejemplo, conciertos, ¿verdad? Aunque uno ve en un acto oficial, por ejemplo, los instrumentos de viento que están prohibidos y uno, no sé, me dijo una colega que había visto un acto oficial donde habían saxofones, entonces uno dice, ¿dónde está la sensatez, verdad? En un documento oficialmente están prohibidos, pero una actividad oficial los tiene ahí. Entonces, a mí se me ocurre, obviamente, yo no voy a ir en contra del gobierno porque sabemos que aquí la prioridad es la salud de todos y nosotros no queremos
arriesgar la salud de todos, ¿verdad? Pero siento que ahorita llevamos a cuestas, o al menos a los compañeros de la mesa sectorial que les han dicho, hay que esperar a ver cómo se comportan las cifras y las estadísticas. Entonces, ¿sobre qué? El único sector que tiene que cargar con eso somos nosotros. ¿Por qué? Si somos responsables, estamos dispuestos a asumir la responsabilidad de actuar bajo un protocolo. Es más, Randall, yo te voy a hablar desde mi expertise de cantante, ¿verdad? O de lead en un grupo. Yo como artista me pongo al frente de un escenario y yo tengo la capacidad de manejar a mi público. Es más, yo disfruto eso más que cantar. Debo confesar. La que es una mandona en el escenario. Pero debo confesarlo, porque a mí me encanta sentir la energía del público y de una u otra manera envolverlos tanto, ¿verdad? Que terminan haciendo lo que uno quiere, ¿verdad? Uno como líder en el escenario. Entonces, nos pasó en una fiesta. Está todo el mundo tranquilo, las mesas cocteleras separadas, la gente con sus respectivas burbujas, nosotros en un kiosco totalmente alejados del público. La gente, ¿quieren acercarse? Sí, ok, está bien, entonces todos con mascarilla. Randall, todos nos hacen caso. Tenemos la capacidad no solo de implementar los protocolos, sino de hacer que se ejecuten mucho más fácil, porque yo tengo las 2 horas un micrófono donde yo le puedo estar recordando a la gente, utilicen su mascarilla, recuerden que no se puede cantar. Entonces, todavía es mucho más fácil implementar un protocolo, porque yo puedo estarlo recordando cuantas veces yo quiera. Pero ahora nosotros, los artistas, resulta que somos los enfermos que no tienen cura, porque no tenemos un doctor, que vendría a ser el gobierno, que venga y nos presente soluciones, que venga y nos vacune y nos diga, aquí está, le propongo esto, a usted se les va a abordar de esta u otra forma. Eso es lo que necesitamos, Randall, porque sí, como te digo, el mercado está muy quebrado y sabemos y tenemos conciencia de que no vamos a trabajar igual que antes, porque ningún sector lo está haciendo y está vendiendo lo mismo, pero lo que está ahí, que nos dejen aprovecharlo. La gente que sí quiere hacerlo, que nos permitan aprovecharlo. Ok, déjame comparar esto con actividades que podrían considerarse igual de riesgosas y que están permitidas hoy. Ok, entonces yo digo, bueno, partidos de fútbol, ok, son igual de riesgosas, están permitidos bajo protocolos. ¿Vos alguna vez has ido a la Feria del Agricultor en Zapote? No. Debería, bueno, ahora no, pero bueno, es igual de riesgoso y la gente entra con medidas de protección. ¿Ir al súper un sábado? ¿Has ido al súper un sábado últimamente? Trato de venir los fines de semana por lo mismo, para evitar el tumulto que se hace. Randall, no vayas muy largo. Un día me monté en el ferry de Paquera y ahí no hay protocolos de nada. Y ni modo, se me fue ahí la denuncia, pero hay todo el mundo, no hay distanciamiento, entonces uno dice, pucha, ¿verdad? Sí, ese es el detalle, que hay otro montón de actividades que se han ido permitiendo con protocolos, que eso es lo importante, porque ojo que Kalina ni el sector cultura está planteando el regreso a la actividad sin protocolos, sino con protocolos. Hay actividades riesgosas que se han permitido con protocolos porque entendemos que si no, y perdón que lo diga tan crudo, la gente de esos sectores se va a morir de hambre, ¿verdad? Pero hay otros que ni siquiera con protocolo los permitimos y no entendemos la diferencia, con excepción de que un ministro haga más fuerza, por ejemplo, que otro ante el Ministerio de Salud. Por ejemplo, yo sé que el ministro de Turismo ha sido muy fuerte haciendo esas presiones. Sí, vean lo de las playas, se cerraron hasta las 2:30 y llegaron los alcaldes, hicieron presión, se abrieron hasta las 6. Es decir, todo trabaja así y hay 2 soluciones entonces que me parece que Kalina nos ha brindado hoy desde su punto de vista. Una es sectorizar y un bus. Aquí Rubén Golche me dice, ¿y los buses? Sí, los buses. Claro. Pero bueno, Kalina está planteando sectorizar las prórrogas bancarias. Es decir, si usted está en un sector al que no se le ha permitido reactivarse, entonces se le reactiva la prórroga. Si usted ya se le permite un 50%, entonces active el 50% del cobro y ahí va. Y lo segundo es permitir activar entonces los protocolos que ya existen, ¿verdad? Para permitirlos volver a trabajar. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, Randall, estamos de acuerdo. ¿Y sabes por qué?
mucha importancia lo que usted dice, el peso del ministerio. Yo de verdad le pediría a la ministra que por favor vuelva sus ojos hacia atrás, a todo lo que han provocado en el sector estar 11 meses inactivo, ¿verdad? Haciendo un poquito ahí, como dice el dicho, ¿verdad? Recogiendo un poquito de la virtualidad, pero jamás es lo mismo porque, como digo, la naturaleza de nuestra actividad no es virtual. Nos reinventamos y se hizo, sí, pero ya ese recurso está desgastado. Hay que volver a ver hacia atrás, hacer un recuento de los daños en un sector como el de nosotros, que tiene 11 meses inactivo por prohibición del gobierno, no porque nosotros no queramos trabajar, porque nos tienen prohibido. Es muy diferente no tener trabajo a que no te permitan hacerlo. O sea, la diferencia es muy grande para mí, ¿verdad? Estoy hablando, es una opinión personal. Ok. Kalina, perdón, es que aquí, antes de ir a la pausa, es que aquí nos están preguntando mucho, ¿y cuáles son los protocolos? ¿Puedes recordarme cómo puedes dar un concierto ahí, por ejemplo? ¿Cuáles son los protocolos? Bueno, imagínate tu concierto, que yo te diga, bueno, está bien, da un concierto mañana con protocolos. ¿Cómo es el concierto? Ajá. Bueno, el protocolo que presentó la mesa sectorial, ninguno todavía ha tenido acceso porque es un borrador y no está aprobado. Pero leyendo, cualquier persona puede meterse al Ministerio a la página oficial del Ministerio de Cultura, y ahí existen protocolos subsectoriales para todas las actividades, incluyendo las actividades musicales, que en este caso es la actividad que me atañe a mí. Por ejemplo, entonces, en una tarima, si mi banda, por ejemplo, si mi banda es de 6 personas, pero yo tengo una tarima suficientemente grande donde yo pueda tener a todos mis músicos distanciados utilizando mascarilla, yo voy a hacerlo en esa tarima, ¿ok? Pero si tengo que presentarme en una tarima más pequeña donde no cabemos los 6, estoy en mi responsabilidad como artista de modificar el formato de mi banda para poder garantizar la seguridad de los artistas, ¿verdad? Eso por ejemplo, para dar un ejemplo de lo que es el manejo del escenario, la desinfección previa de todos los equipos, de todas las instalaciones, la rotulación necesaria para que el público sepa a cuáles protocolos tiene que someterse obligatoriamente, ¿verdad? Eso ya se manejaría en conjunto con la organización del evento y con el artista como tal. Es una organización en conjunto, cosa que ya se ha hablado y así está planteada en los protocolos. Y después, con respecto al público, por supuesto, medidas de protocolo: que el público puede escuchar pero no puede cantar, que por el momento está prohibido bailar, que por el momento necesariamente hay que poner una distancia entre artista y público, la distancia establecida por las autoridades, que en este caso son el Ministerio de Salud, un protocolo para ingreso y salida del evento. O sea, existe. Kalina, el acrílico que algunos están usando. El acrílico, por ejemplo, el acrílico es una medida, pero si existe la distancia entre el artista y el público suficiente, y es más, hasta no es tan necesario. Pero bueno, si brinda una seguridad extra, yo creo que ya la mayoría de artistas hasta ya lo tenemos ahí, porque en el momento que se ocupa, ahí está y lo vamos a llevar. ¿Vos ya estás dando conciertos? No estamos dando conciertos públicos porque no está permitido. O sea, Randall, no está permitido. Nosotros hasta el momento no hemos brindado un solo concierto público en lo que va de la pandemia. Perdón, Kalina, y los grupos, yo me enteré un par estos últimos días que han estado en bares con acrílicos dando conciertos. ¿Eso se puede? O, digo aquí con toda sinceridad, o están obligados a hacerlo al margen de los protocolos porque si no se mueren de hambre? Randall, estamos al borde de la clandestinidad. Esa es la realidad, porque los conciertos aún, los que son de música instrumental, sí están permitidos. Los que tienen instrumentos de viento y cantantes no están permitidos, ¿verdad? Pero sé que se están haciendo y no los culpo, porque nosotros en el ámbito artístico le llamamos operación frijoles, ¿verdad? Tenemos que comer. Y entonces muchos están operando al borde de la clandestinidad. Y no solo hablo del artista, hablo de los lugares, de centros comerciales grandes que están presentando artistas en esas modalidades prohibidas, ¿verdad? Jugándosela. ¿Por qué? Porque vamos a lo mismo, Randall, es una cadena de valor. Un centro comercial, si presenta música, atrae clientes, aumenta ventas, hace que sus locales no se desocupen, los locales que no se desocupan venden, generan trabajo, y esa persona que trabaja puede llevar comida a su casa. Es una cadena de valor completa.
te entiendo eso, pero digamos, ¿el protocolo es para los dueños de los bares y restaurantes, por ejemplo, o para los artistas? Porque es que, digamos, si yo me pongo a pensar las modificaciones que hay que hacer para traer música en vivo y el costo le cae al dueño del bar, por ejemplo, entonces seguramente preferirán no incurrir en ese gasto, no poner música en vivo, y ustedes son los que salen afectados. O es un gasto que se hace en conjunto, o es un protocolo que establece el artista, porque lo que no entiendo es si el protocolo es para el artista o para el local. Los protocolos son compartidos. Los locales tienen su propio protocolo y los artistas tendremos otro protocolo, ¿verdad? Entonces, imagínate que obviamente obligatoriamente se necesita de una logística, ¿verdad? Para todavía potenciar ese protocolo y llevarlo a un nivel de seguridad mayor si se hace en conjunto, que necesariamente tendrá que hacerse en conjunto, porque yo como artista puedo preocuparme de la rotulación, por ejemplo, de ingreso de mi equipo hacia la tarima, pero el cliente o el lugar que albergue el artista necesitará también preocuparse por la rotulación de los servicios sanitarios y todo, que eso también, siendo parte externa a nuestros servicios, está en nuestro protocolo sectorial, ¿verdad? El manejo hasta de la limpieza de los baños y de toda lo que rodea nuestra actividad, digamos, artística, para garantizar la seguridad nuestra como artistas y la del público que va a asistir a nuestras actividades. Todo eso está contemplado en los protocolos. Karina, permíteme ir a una pausa comercial, la única. Regreso prácticamente para darte 30 segundos de que te despidas, y yo te cuento que yo siempre le pido al invitado que escoja la canción de cierre. No creo que tengas mucho problema hoy en escogerla. Entonces permíteme ir a la pausa, son las 2:25, regresamos con el cierre del programa, porque después vendrán los compañeros de Deporte Monumental para el partido entre Jicaral y Limón. A las 5 de la tarde tendremos Pelando el Ojo de manera normal. A las 7 de la noche tendremos un resumen de Noticias Monumental, porque a las 7:30 arrancaremos la transmisión entre Pérez Celedón y Cartagines. Son las 3:25. Vamos a la pausa, las 2:25. Vamos a la pausa y volvemos. Analizamos los tonos de la actualidad. Con nosotros en Matices, gracias por estar con nosotros en Matices, 2:30. Kalina Guillén, del grupo de Classics, hoy nos compartió, además nos sirvió ella, para ponerle cara a la afectación del sector cultura, que todos los sectores, casi todos los sectores, se han ido reactivando de una manera paulatina gracias a los protocolos. El sector cultura tiene su protocolo desde hace muchos meses y no se han ido reactivando, y realmente la están pasando horrible. Luego de reinventarse, ya no les da, digamos, lo que han logrado reinventarse. Y bueno, se nos acabó el tiempo, pero yo le quería pedir a Kalina que en un minuto, por favor, me cerrara. Hoy la entrevista de hoy fue más corta, que cerrara, por favor, las preocupaciones y el llamado que ella tiene hoy, y además para una ministra que es absolutamente invisible durante los últimos meses, que es la ministra de Cultura. Kalina. Gracias, Randall. Sí, aquí me quiero dirigir directamente a ella, a doña Silvia Durán y a don Carlos Alvarado, que se supone cuando nos vendió la idea a todos los artistas que era un presidente músico, que se acuerde que si sus grupos favoritos no se hubiesen dado a conocer y no hubieran tenido la importancia que tienen, él no los hubiera disfrutado. Ahorita hay artistas en Costa Rica que ya no pueden sostener sus viviendas, no pueden darle estudio a sus hijos y no pueden seguir ya como estamos. Ya ahora sí necesitamos que nos vuelvan a ver, necesitamos ser visibles, y sé que en nombre de todo el sector que de una u otra forma la ha pasado mal. Yo no quiero aquí jugar de que somos los únicos, porque no, pero sí somos los únicos a los cuales no se nos ha permitido ejercer nuestro trabajo y no se nos han dado medidas concretas y reales que ayuden a las consecuencias que ha tenido permanecer 11 meses sin poder ejercer nuestra actividad. Yo les ruego que por favor a ese colega que ya tuvo que vender todos sus activos y que está a punto de que lo saquen de su casa, a ese músico puntarenense que tenía toda la vida a dedicarse a la música, que ahorita no le ha quedado más que vender ceviche porque también ya lo sacaron de su casa y ya no puede seguir pagando los instrumentos con los cuales trabaja. Que por favor seamos escuchados, que se flexibilicen las medidas, así como el gobierno ha insistido en tener activaciones sectoriales, que así las medidas económicas sean para los sectores que no hemos tenido
activación y que tenemos condiciones tan desiguales con respecto al resto. Yo, por favor, en nombre de todo el sector, se los pido. Aquí estamos, somos costarricenses al igual que todos y merecemos ser escuchados, y que el hecho de dedicarnos al arte no nos hace diferentes, nos hace todavía, creo que especiales, porque gracias al arte logramos mover emociones y ahorita necesitamos ser escuchados, que los protocolos que están presentados, que por favor se activen y que se nos permita volver a trabajar y que se nos escuche, que se nos den medidas concretas que pueda ayudar a la gente que está en situación apremiante ahorita. Y que tenemos ya la lista, ya la comenzamos a levantar. 2:33, Kalina, te agradezco mucho. Me alegro mucho de volver a verte, además, después de tantísimos... Sí, yo también. De tantísimos años. No pensé que fuera así, que volviera a ver a mis ex compañeros del cole, pero muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué canción escogiste para irte? Ay, bueno, escogí una canción que le quiero dedicar a todos mis colegas, músicos y cantantes, artistas. Here Comes the Sun de los Beatles, porque yo sé que pronto, después de esta entrevista, Randall, espero que pronto salga el sol para todos nosotros. Ojalá que así sea, es una canción maravillosa. A mí me alegra realmente cada vez que la escucho. Here's Come the Sun, que no sé, creo que es Marvin o Glenn que está en cabina en la versión de los Beatles, que es la versión original. Ahí está, eso es. Ahí está, esa es. Subile un toque, a ver. No, esa no es. No. Vamos a ver. No, es que estaba sonando los Beatles, pero otra. Nada más, escríbame, el que esté en cabina, porfa, escríbame por WhatsApp si es Marvin o si es Glenn, y yo le dicto aquí la canción, porque le decía a Kalina que es una canción maravillosa, que realmente nos llena de sonrisas. Para los que han visto B-Movie, que es una película de infantil de una abejita, es el soundtrack de esa película. Así además tiene un mensaje esperanzador y maravilloso que yo espero que se reproduzca hoy. Ojalá. Gracias por darnos voz y gracias por este espacio, Randall, en nombre de todo el sector artístico y de entretenimiento. Te doy las gracias. No, gracias a vos, Kalina. Glenn, está ahí en el control. Decime, nada más subile, Glenn, porfa, cuando la tengas lista. Exactamente, ahora sí, Kalina, muchas gracias. Chao. Gracias, Randall, muchas gracias, bendiciones. Chao. Los Beatles despiden Matices, feliz tarde, hasta luego.